Satoshi maníacos, Bitcoin sigue en pie, pero esto no se siente como una calma normal. Ahora mismo BTC ronda los $76.562, después de moverse hoy entre 75.168 y 78.242. Y cuando el precio aguanta así, sin romperse del todo pero sin liberar todavía toda la tensión, la pregunta ya no es solo si sube o corrige. La pregunta real es quién está aprovechando este silencio para recolocar poder dentro del ecosistema. Porque hoy no tenemos una sola historia, hoy tenemos tres temas que, al principio, parecen separadas. Bitcoin respiró ayer con el alivio geopolítico después de que Irán dijera que el estrecho de Hormuz seguía abierto y el petróleo cayera cerca de un 10%. En Estados Unidos vuelven a apretar el foco sobre Binance con preguntas directas sobre supervisión, AML y sanciones. Bancos, stablecoins y plataformas siguen entrando en los raíles de cripto con movimientos muy concretos en Europa, en la banca y en la infraestructura regulada. Por lo tanto, Satoshi maníacos, hoy hay una serie de noticias por ambas partes que son demasiado relevantes como para dejar pasar por alto, así que prepárense porque esto tiene tema del bueno. Después de una semana medianamente tranquila, Bitcoin se ha movido, y esto aparentemente parece simplemente un rebote de alivio que puede agotarse rápido si Bitcoin vuelve a perder fuerza, o estamos viendo algo más delicado, un mercado que aguanta por fuera mientras, por dentro, el sistema gana posiciones sobre las puertas. Las reglas y los canales por donde circula el dinero, y esa es la regla de riesgo del día. Si BTC vuelve a ceder con claridad la zona de 75.000, la lectura se enfría, pero si consolida por encima del rebote, lo importante ya no será solo el precio, sino quién está ocupando la infraestructura en ese respiro. Y aquí llega la primera evidencia dura antes del minuto 2. Ayer en el mundo cripto destacó que Bitcoin superó los $77.000 justo cuando el mercado respiró por la noticia del estrecho de Hormuz abierto. Eso le devolvió apetito por riesgo al tablero, sí. Pero criptonautas, ahí está la trampa elegante. Mientras la mayoría ve alivio, las piezas de control no se detienen. El precio rebota, el petróleo cae, los titulares parecen darte un descanso. Pero la maquinaria que rodea a cripto sigue avanzando igual. Y ahí está el primer payoff de este vídeo. No estamos viendo solo una reacción de mercado. Estamos viendo una pelea por el mando que se mueve mejor cuando la gente baja la guardia. Pero guerreros del bloque, la batalla por el control no empieza atacando Bitcoin de frente, empieza apretando las puertas de acceso. Y ahí XD, encaja Binance. El senador Richard Blumenthal pidió a Justicia y a FinCEN detalles sobre si Binance está cumpliendo de verdad con el programa de supervisión impuesto tras el acuerdo de 2023. Ese acuerdo obligó a la empresa a pagar $4.300 millones, dejó a CZ con un cargo penal y colocó a la plataforma bajo monitorización y reportes exigidos por las autoridades. Además, la carta habla de preocupaciones por prevención AML y por el escrutinio relacionado con sanciones vinculadas a Irán. Mientras tanto, guerreros del bloque, fíjense en la lectura profunda. Cuando el sistema vuelve sobre Binance con este tipo de presión, no está discutiendo solo una marca concreta, está señalando algo más grande. ¿Quién puede operar como gran puerta del ecosistema? ¿Bajo qué condiciones y con qué grado de vigilancia? Así que criptonautas, aquí no va solo de si Binance cae mejor o peor. Va de que, si controlas las entradas y salidas, controlas una parte enorme de la respiración del mercado. Y eso ya suena mucho menos a regulación neutral y mucho más a batalla por el mando. Además, guerreros XD, la segunda guerra no se está librando sobre Bitcoin directamente, sino sobre el dinero que va a moverse alrededor de Bitcoin. Francia respaldó una iniciativa de bancos europeos para lanzar en 2026 una stablecoin en euros bajo MiCA. En esa iniciativa aparecen nombres como ING y Unicredit, con la intención explícita de competir contra las stablecoins dominadas por el dólar.
Eso significa que Europa ya no quiere mirar desde fuera mientras el dólar tokenizado se convierte en el combustible del nuevo sistema financiero digital. Pero criptonautas, lo más interesante es que esto no se quedó solo en el plano político. Singapore Gulf Bank anunció conversión directa entre cuentas bancarias y stablecoins usando Solana para liquidación 24/7, empezando con USDC para operaciones superiores a $100.000 e integrado en su sistema interno de clearing. Y eso ya no es teoría, ya no es marketing y ya no es la típica promesa futurista con música épica de fondo. Eso es banca real enchufando dinero real a raíles on-chain reales. Por lo cual, Satoshi maníacos, la pregunta ya no es si las stablecoins van a formar parte del sistema. La pregunta real es quién las emite, quién las distribuye y quién decide las compuertas por donde van a circular. Entonces, guerreros del bloque, aquí es donde el guión cambia de nivel. Porque si por un lado Europa intenta construir su propia ficha monetaria en euros y, por otro, la banca ya mete USDC dentro de procesos de liquidación, eso significa que la infraestructura se está ocupando desde varios frentes a la vez. Y cuando varios poderes distintos se meten al mismo tiempo en el mismo carril, normalmente no estamos viendo adopción inocente. Estamos viendo una lucha por definir quién manda dentro de ese carril. Así que criptonautas, llegamos a la capa más seria, la infraestructura regulada. Paywall, la matriz de Kraken, anunció la compra de Binomial y explicó que lo que buscaba eran precisamente sus licencias regulatorias. Según noticieros cripto, Binomial es la primera plataforma cripto nativa en Estados Unidos con las 3 licencias clave de la CFTC, Exchange, Clearinghouse y Brokerage. Kraken quiere usar esa base para ofrecer spot con margen, perpetuos y opciones a clientes estadounidenses. Y aquí está el detalle que cambia toda la lectura. Quien controla settlement, margen y estructura de contratos no controla solo productos, controla qué puede existir y quién puede acceder a ello. Y al mismo tiempo, amantes de la descentralización, Ramp lanzó una wallet multicadena de autocustodia para comprar, vender, intercambiar y retirar activos en una sola app, usando USDC en base como saldo central para transferencias y actividad interna, con despliegue global excepto en la Unión Europea por requisitos regulatorios adicionales. Eso te enseña las dos caras del tablero a la vez. Por un lado, la infraestructura regulada se fortalece y se profesionaliza. Por otro, la autocustodia intenta hacerse más simple para que el usuario no quede encerrado del todo dentro de esos nuevos raíles. Pero guerreros del bloque, incluso esa simplificación ya convive con límites regulatorios muy claros. Y ahí está la tensión real del mercado. Ahora viene la revelación final. Ayer no tuvimos noticias aisladas. Tuvimos una secuencia completa. Bitcoin respira por el alivio macro. Washington vuelve a apretar sobre Binance. Europa acelera la carrera por una stablecoin en euros. Un banco conecta cuentas tradicionales con stablecoins sobre Solana para liquidar dinero 24/7. Kraken compra infraestructura regulada para definir productos y acceso, y, al mismo tiempo, la autocustodia corre para no quedarse atrás. Como ya advirtió Satoshi Nakamoto de fondo en todo este juego, el problema nunca fue solo crear dinero digital. El problema era no volver a quedar atrapados dentro de los intermediarios que controlan las puertas. Pues bien, eso es exactamente lo que se está disputando ahora mismo. Por eso, Satoshi maníacos, el título de hoy no exagera. Bitcoin resiste, pero el control ya entra por la puerta de atrás. Entra con forma de vigilancia, de stablecoins, de licencias, de infraestructura bancaria, de plataformas reguladas, y de una narrativa muy cómoda que te dice que todo esto es solo modernización. Y sí, puede ser modernización. Pero también puede ser absorción, ocupación silenciosa y rediseño del tablero desde dentro. Ese es el verdadero choque del día, no solo precio contra precio. Control contra libertad dentro del sistema que se está construyendo.
Así que criptonautas, decidme en comentarios si lo que estamos viendo es adopción real, infiltración del sistema, o ambas al mismo tiempo. Si este mapa te ayudó a ver lo que se está moviendo detrás del precio, suscríbete, deja tu like. Activa la campana y compártelo con alguien que todavía crea que aquí solo estamos hablando de una vela más, porque no. Aquí se está jugando quien manda en el dinero del futuro. Y nosotros vamos a seguir esa batalla, bloque a bloque, dato a dato, como compañeros de guerra dentro del criptoespacio profundo.